HAL Novelas Ligeras Día del Juicio Final con Sistema de Almacén Ilimitado Capítulo 201 Feroz escarabajo de armadura dorada. Mientras David gritaba, a los miembros del escuadrón Ember no les importó nada más y se dieron vuelta para correr en la dirección en la que Fatso había huido. El insecto dorado de caparazón duro pareció ser provocado por la vista de los humanos y dejó escapar un fuerte rugido antes de cargar hacia ellos. Pisoteó los árboles a su alrededor e incluso algunas esculturas de piedra se convirtieron en escombros bajo sus pies. David decidió correr tan pronto como miró a la criatura porque su aura era increíblemente poderosa, posiblemente a la par de su propio nivel. Pero no podía dejar atrás a sus compañeros y, considerando el aura horrorosa que emitía la criatura, pensó que lo mejor era abandonar la zona. El equipo corrió a toda velocidad y ya podían ver débilmente a Fatso que se había detenido para recuperar el aliento. Una vez más, David le gritó en voz alta, «No pares. Lleva esta cosa a la plaza del parque». Al escuchar la voz de David, Fatso hizo una pausa y rápidamente giró la cabeza para comprobarlo. Cuando vio el insecto dorado de caparazón duro cargando hacia él, se estremeció y mostró una sonrisa irónica en su rostro. «Hermano mayor, no me sigas. ¿Finalmente logré escapar y lo trajiste de nuevo?» Sin descansar, el gordo volvió a utilizar todas sus fuerzas, impulsando sus cortas piernas hacia la pequeña plaza del parque. Aunque el insecto de caparazón duro era aterrador, su gran tamaño restringía sus movimientos dentro del bosque rodeado de densos árboles. Ni siquiera podía volar con sus alas vibrantes. Esto les dio a David y a los demás más oportunidades de escapar. En un abrir y cerrar de ojos llegaron a la pequeña plaza del parque. Fatso se agachó en el suelo, jadeando y miró a David. Si no fuera por este tipo, no se habría encontrado con la criatura nuevamente. Luego giró la cabeza para mirar al insecto de caparazón duro, con un atisbo de solemnidad en sus ojos. David también observó a la criatura mientras emergía del bosque. Instruyó a sus compañeros de equipo a retroceder. El insecto de caparazón duro finalmente salió del bosque, batiendo sus alas y chillando mientras aterrizaba junto a David. Sus dos ojos se movían constantemente, observando a los humanos frente a él. Mientras tanto, liberaba continuamente más insectos de caparazón duro debajo de su caparazón. Estos insectos se adhirieron a su caparazón, cubriéndolo densamente en poco tiempo. ¿Qué diablos es esta criatura? Es tan grande. Sally estaba detrás de David, observando a la criatura con horror. Estrictamente hablando, el tamaño de esta criatura superó el conocimiento humano sobre los insectos. Ni siquiera David había visto nunca un insecto tan grande. Combinado con el aura feroz y aterradora que exudaba, David fruncía el ceño mientras mantenía sus pies lista. Se llama escarabajo de armadura dorada del espíritu feroz, una forma mutada de escarabajo. Fatso de repente se levantó y dijo, mirando a la criatura. Al oír su voz, David lo miró. Fatso se acercó a David y continuó. El escarabajo de armadura dorada del espíritu feroz es inherentemente cruel y puede atacar a los humanos de forma remota liberando a sus crías de su cuerpo. Estas crías pueden incluso usar los cuerpos de los humanos como nidos para alimentarse de su carne y sangre. Cuanta más carne y la sangre que consumen, más fuertes se vuelven. A juzgar por el tamaño y el aura de este escarabajo de armadura dorada de espíritu feroz, debe haber matado a docenas de humanos. Mientras hablaba, una expresión solemne apareció en los ojos del gordo mientras miraba a la criatura. ¿Mató a decenas de supervivientes? Todos quedaron atónitos y el miedo se extendió por sus corazones. No esperaban que este insecto gigante frente a ellos fuera un mutante tan brutal y cruel que se alimentara de carne y sangre humana para sobrevivir. Sus nervios se tensaron y lo miraron intensamente. El corazón de David también tembló levemente. De repente recordó que desde que su equipo entró en Ciudad D, no se habían encontrado con ningún otro superviviente excepto Fatso. Y cuando mató a esos 3 tipos que cantaban, pequeños insectos dorados salieron volando de sus cuerpos. Lo más probable es que fuera obra de este escarabajo de armadura dorada de espíritu feroz. Cualquiera que entrara en este lugar sin duda terminaría convirtiéndose en anfitrión de su descendencia, con su carne y su sangre secas. Incluso esos chicos cantantes que se convirtieron en zombies deben haber sido obra suya. Esta fue la primera vez que David se encontró con una criatura mutante que usaba a su descendencia como medio de ataque.
Volvió a mirar a Fatso y preguntó con voz profunda, ¿hay alguna manera de matarlo? Fatso reflexionó un momento, asintió, pero pronto mostró una sonrisa amarga. Hay una manera, pero es extremadamente difícil. El escarabajo de armadura dorada del espíritu feroz tiene su nido donde se almacena su madre. Si matamos a su madre, perderá su poder de combate. Sin embargo, esta criatura es demasiado astuta y sabe cómo crea múltiples nidos para confundirnos. Incluso si encontramos los nidos, es probable que nos detenga con su formidable fuerza. Al decir esto, el gordo negó con la cabeza. Para Fatso, buscar el nido del escarabajo armadura dorada del espíritu feroz era prácticamente una tarea imposible. Solo en este parque podría haber cientos de nidos. Sin embargo, solo había un nido que albergaba a la madre. El escarabajo armadura dorada del espíritu feroz tenía una percepción increíblemente fuerte de su madre. Si alguien se acercara a 100 metros de él, inmediatamente lo sentiría y se apresuraría a matar al intruso. Fatso sabía que David era muy poderoso, pero al enfrentarse al aterrador escarabajo de armadura dorada del espíritu feroz, las posibilidades de victoria parecían extremadamente escasas. Le hizo arrepentirse una vez más de por qué tuvo que correr el riesgo de entrar en este lugar. De lo contrario, habría abandonado esta espeluznante ciudad hace mucho tiempo. Impotente, Fatso miró a David a su lado y solo pudo sacar en silencio el cuchillo corto de su cintura. La única manera ahora era luchar junto a David. Arnold vio a Fatso sacar su cuchillo y adoptar una posición de lucha. Él habló, ya que no has despertado ninguna habilidad, será mejor que te quedes detrás de nosotros. Fatso se rió entre dientes, miró a Arnold y respondió, si no tuviera algunos trucos bajo la manga, no habría sobrevivido en el apocalipsis hasta ahora. Este gran machete en mi mano ha probado la sangre en innumerables ocasiones. Solo míralo y te mostraré un par de cosas más tarde. David también miró a Fatso, sintiéndose desconcertado por su comportamiento. Después de presenciar sus diversas acciones antes, había demasiadas cosas sobre el que David no podía comprender. Y ahora, estaba a punto de unirse a su lucha, haciendo que David lo considerara un enigma. Capítulo 202 Ataque de enjambre de insectos. Ahora David no podía perder el tiempo para desentrañar este misterio porque el feroz escarabajo con armadura espiritual frente a él había comenzado a chillar de nuevo. Con cada chillido, se liberaban más y más larvas bajo el caparazón dorado, incluidos los cientos que se liberaron antes. En ese momento, estas larvas flotaban alrededor del feroz escarabajo con armadura espiritual, batiendo continuamente sus alas en dirección a David. De repente, el feroz escarabajo con armadura espiritual agitó sus alas y las larvas parecieron recibir una orden de ataque mientras volaban furiosamente hacia ellos. Al ver esto, Fatso empuñó un gran cuchillo y les dijo a todos, los feroces escarabajos con armadura espiritual son hábiles para ingresar al cuerpo humano a través de los 7 orificios. Todos, protejan estas áreas. Dicho esto, Fatso blandió el cuchillo en una mano y rápidamente cortó una tira de tela de su ropa, envolviendo fuertemente sus orejas, fosas nasales e incluso su boca. Todos rápidamente hicieron lo mismo, envolviéndose, dejando solo sus ojos expuestos. David, por otro lado, utilizó directamente sus habilidades espaciales para crear varios vacíos solidificados alrededor de sus 7 orificios. Después de completar todo esto, Fatso blandió su cuchilla con un movimiento circular y gritó, «Bestias, prueben mi ancestral habilidad con la espada». Con eso, cargó contra el enjambre de feroces larvas de escarabajos con armadura espiritual. Los demás también usaron sus propias habilidades y lo siguieron a la batalla. En cuanto a estas larvas, a David no le importaban en absoluto. Su prioridad actual era encontrar el nido del feroz escarabajo con armadura espiritual. Según Fatso, matar a la madre dentro del nido mataría directamente a toda la criatura. Entonces, blandió sus espadas espaciales y fácilmente cortó varias larvas por la mitad mientras volaban hacia él. Luego, con un ligero salto, David voló sobre el feroz escarabajo con armadura espiritual y se dirigió hacia el bosque detrás de él. Especuló que dado que esta criatura era una forma mutada de un escarabajo, debía conservar la preferencia del escarabajo por un ambiente húmedo. Además, había aparecido repentinamente cuando entraron en medio del bosque, como si hubiera entrado en su zona de percepción para la madre. David creía que el nido debía estar escondido en algún rincón del bosque.
En ese momento, la atención del feroz escarabajo con armadura espiritual se centró en Fatso, lo que le dio a David la oportunidad de entrar al bosque. Al aterrizar, David vio un montículo de tierra cubierto de maleza debajo de un árbol. Al acercarse, descubrió que era el nido del feroz escarabajo con armadura espiritual. Sin embargo, justo cuando habían entrado en el bosque, su atención se centró en la conmoción cercana y no notaron lo que había bajo sus pies. David pisó el nido y la tierra se desmoronó instantáneamente, dejando solo un pequeño hoyo profundo. Falso, murmuró al darse cuenta de que se trataba de un nido falso creado por el feroz escarabajo con armadura espiritual. Continuó buscando en los alrededores, uno tras otro. David descubrió más de una docena de nidos falsos en la espesura, todas ilusiones creadas por el feroz escarabajo con armadura espiritual. No había señales de la criatura madre, lo que puso ansioso a David. Miró a los demás y vio que el feroz escarabajo con armadura espiritual liberaba cada vez más larvas y que aumentaban de tamaño. A pesar de que los miembros de su equipo eran espers despertados, estaban luchando para lidiar con tantas larvas, especialmente Sophie, como un esper de tipo curativo. Solo podía usar algunas habilidades básicas para lidiar con las larvas mientras estaba protegida por Arnold. Sin embargo, la gran cantidad de larvas hizo que a Arnold le resultara difícil contenerlas a todas y mostraba signos de agotamiento. Lo que sorprendió a David fue que Fatso mostró una formidable destreza en combate. Su cuchilla sonó con cada movimiento, acompañada por el sonido de los cuerpos de las larvas siendo cortados. A pesar de la intensa batalla, Fatso no mostró signos de fatiga. En cambio, se hizo más fuerte con cada pelea, y su desconocido estilo de cuchillo era particularmente dominante, dejando a David algo asombrado. Sin embargo, David comprendió rápidamente la situación. Fatso, siendo una persona común y corriente, no necesitaba agotar sus habilidades esper durante la pelea. Esto le permitió conservar su resistencia y energía, permitiéndole lidiar con el enjambre de larvas. Al mismo tiempo, también reveló la debilidad de los espers. Si su nivel no alcanzaba cierto punto, su resistencia y energía se agotarían rápidamente con el uso de habilidades, poniéndolos en desventaja en una batalla prolongada. Esta comprensión llevó a David a acelerar, queriendo encontrar el nido del feroz escarabajo con armadura espiritual antes de que se agotara la resistencia y la energía de sus compañeros de equipo. En el campo de batalla, cada vez más larvas de gran tamaño emergían constantemente de debajo del caparazón dorado del feroz escarabajo con armadura espiritual. Cada uno de ellos ya había madurado hasta convertirse en adultos, con sus capacidades de combate significativamente mejoradas. Sus afilados dientes se frotaron entre sí, emitiendo un sonido aterrador. Impulsados por el feroz escarabajo con armadura espiritual, estos adultos cargaron frenéticamente hacia Fatso y los demás. Fatso continuó blandiendo su gran cuchillo, pero todavía era una persona común y corriente y su fuerza se estaba agotando gradualmente. Después de blandir su cuchilla una vez, maldijo a los insectos y luego rodó hacia el feroz escarabajo con armadura espiritual. Maldita sí. ¿Cómo te atreves a intimidarme? Hoy te haré sangrar. Gritó, blandiendo la gran cuchilla nuevamente hacia el caparazón dorado del feroz escarabajo con armadura espiritual. Se escuchó un sonido metálico nítido y Fatso sintió un fuerte impacto en su mano. La tremenda fuerza reactiva casi le hizo perder el control de la cuchilla. Por otro lado, el feroz escarabajo con armadura espiritual no pareció sufrir ningún daño en absoluto. Este tipo tiene un caparazón realmente duro. Fatso soportó el dolor en su mano y se preparó para atacar de nuevo. Sin embargo, el feroz escarabajo con armadura espiritual, al ser una criatura mutada, naturalmente eligió tomar represalias inmediatamente después de ser atacado. Rápidamente agitó sus alas y de repente un torbellino se agitó a su alrededor. La fuerza del torbellino era tan fuerte que le dificultaba al gordito de 200 libras moverse una pulgada. Impotente, Fatso tuvo que agacharse y adoptar una postura firme, tratando de bajar su centro de gravedad para evitar ser arrastrado. Sally, al ver la situación, inmediatamente desencadenó un rayo, que golpeó el caparazón del feroz escarabajo con armadura espiritual con gran fuerza. Auge. El rayo cayó del cielo y explotó en el cuerpo de la criatura, aparentemente causándole dolor mientras retrocedía rápidamente.
Esto permitió a Fatso liberarse del torbellino. Originalmente, Sally quería continuar con sus ataques relámpago, pero el gran consumo de energía la dejó apenas capaz de resistir los ataques de los escarabajos adultos frente a ella. No solo Sally sino también los demás miembros del escuadrón Ember estaban en la misma situación. Parecía que si el feroz escarabajo con armadura espiritual liberaba otra ola de escarabajos adultos, no tendrían la fuerza para resistir. En ese momento, pusieron sus esperanzas en David. Solo encontrando el nido del feroz escarabajo con armadura espiritual y matando a su madre podrían tener la oportunidad de recuperar el aliento. Capítulo 203. Encontré el nido. En ese momento, David tampoco estaba inactivo. En repetidas ocasiones encontró los nidos del feroz escarabajo con armadura espiritual, solo para descubrir que cada uno era un señuelo. Al ver que sus compañeros de equipo estaban cada vez más ansiosos y exhaustos, no pudo evitar acelerar su búsqueda. Por otro lado, después de que fracasara el intento de Fatso de tender una emboscada al feroz escarabajo con armadura espiritual, dejó de enfrentarlo de frente y en su lugar se dedicó a tácticas de atropello y fuga. Golpeó continuamente las extremidades del escarabajo con su gran cuchilla, creando un sonido metálico con cada golpe. Finalmente, las fuerzas de Fatso casi se agotaron y jadeaba mientras se agachaba en el suelo. Esta bestia es realmente dura. Mirando su cuchillo con el filo desafilado, Fatso no pudo evitar reír amargamente. Luego miró hacia David en el bosque, poniendo sus esperanzas en él. Enfurecido por los continuos ataques de Fatso, el feroz escarabajo con armadura espiritual de repente se puso furioso. Volvió a batir sus alas, creando un torbellino que instantáneamente destruyó todos los equipos de fitness cercanos. Luego, saltó hacia Fatso. ¿Qué diablos? ¿Por qué viene detrás de mí? Fatso gritó de pánico y rápidamente se levantó del suelo y comenzó a correr. A pesar de su peso de varios cientos de libras, corría como el viento. Los otros miembros del escuadrón Ember vieron esto e inmediatamente reunieron a Sophie y Sally en el medio. Luego, Charo sacó los frutos genéticos que David le había dado antes y los dividió en varios trozos para que todos los comieran. Restaura rápidamente tu resistencia. Todos asintieron y comieron los frutos genéticos, que repusieron ligeramente su resistencia. Mientras tanto, el pobre gordo seguía siendo perseguido implacablemente por el feroz escarabajo con armadura espiritual. Al ver a sus compañeros comiendo frutos genéticos mientras él huía, no pudo evitar temblar en la comisura de su boca. Maldita sí. Me está persiguiendo el feroz escarabajo con armadura espiritual y ustedes están comiendo fruta. Mientras se quejaba, el feroz escarabajo con armadura espiritual dejó escapar un extraño grito y aceleró su persecución, haciendo que Fatso ejerciera todas sus fuerzas para correr. Por otro lado, después de que David destruyó repetidamente docenas de falsos nidos de escarabajos feroces con armadura espiritual, llegó a la parte norte del bosque. Esta área aún no había sido explorada por su equipo. Dejando a un lado algunas enredaderas, quedó impactado por la escena que tenía ante él. Había cientos de nidos de varios tamaños repartidos en esta zona. Cada nido estaba a aproximadamente 1 metro de distancia, y los montículos de tierra densamente poblados pusieron la piel de gallina a la gente. Al ver estos nidos, David supo que no tendría tiempo de sondear cada uno individualmente. Por lo tanto, se quedó quieto y activó directamente sus habilidades espaciales. Como alguien con atributos espaciales, podría resonar con el vacío dentro de un radio de 10 kilómetros, incluso haciendo que el vacío circundante vibre intensamente en un instante. David se calmó y silenciosamente sintió el orden espacial de esta área. Luego, apretó el puño y golpeó ferozmente el vacío frente a él. Auge. Con un fuerte rugido, el puño de David golpeó el vacío, creando instantáneamente una onda de choque que se extendía continuamente. La onda de choque fue tan poderosa que hizo temblar todo el vacío cercano. Bajo el impacto de la onda de choque, esos nidos explotaron repentinamente como bombas cronometradas. Las rocas voladoras y el suelo cubrieron todo el bosque en un abrir y cerrar de ojos. David miró atentamente, tratando de encontrar el verdadero nido del feroz escarabajo con armadura espiritual. Después de un momento, los escombros se asentaron, dejando el área en ruinas, e incluso los árboles se partieron por la mitad por la onda de choque espacial de David. De repente, a unos 100 metros de David,
Había un nido cubierto de maleza que no se vio afectado en absoluto por la onda expansiva. La expresión de David instantáneamente se volvió seria, al darse cuenta de que este nido probablemente era la verdadera guarida del feroz escarabajo con armadura espiritual. Sin dudarlo, voló hacia allí de inmediato, y en ese momento, el feroz escarabajo con armadura espiritual, que había estado persiguiendo a Fatso, de repente pareció sentir algún peligro. Rápidamente se dio la vuelta y fijó su mirada en la dirección de David. En el segundo siguiente, dejó escapar un rugido enojado y su caparazón dorado emitió ondas de luz dorada mientras sus alas aceleraban, dejando a Fatso y volando hacia David. Esto le dio a Fatso un momento para recuperar el aliento. Al mismo tiempo, comprendió que David debía haber encontrado el verdadero nido del feroz escarabajo con armadura espiritual, lo que desencadenó su instinto protector hacia la madre. Los otros escarabajos adultos a su alrededor también siguieron inmediatamente al feroz escarabajo con armadura espiritual y se fueron, trayendo un silencio instantáneo al campo de batalla. Los miembros del equipo quitaron las tiras de tela que cubrían sus 7 aberturas y observaron nerviosamente la figura de David. En ese momento, David voló hacia el nido a gran velocidad y el feroz escarabajo con armadura espiritual lo siguió de cerca. Sus alas batieron ruidosamente y el sonido tronador explotó en los oídos de David. Sin embargo, debido a la solidificación, logró resistir gran parte de la perturbación del sonido. En el segundo siguiente, el feroz escarabajo con armadura espiritual dejó escapar 2 gritos enojados y abrió la boca con dientes largos y afilados, con el objetivo de morder la espalda de David. Los ojos de David brillaron con una luz fría. Se esquivó y giró, levantando la espada espacial en su mano para un movimiento llamado Sadou Mon Boit Slash. Al instante, una sombra ligera atravesó el espacio y la espada espacial atravesó el vacío como un dragón de agua, atacando al feroz escarabajo con armadura espiritual. Quizás no esperaba que este humano lanzara un ataque repentino, pero justo cuando la espada espacial estaba a punto de tocarlo, liberó aún más larvas debajo de su caparazón dorado. Estas larvas se propagaron rápidamente y cubrieron su caparazón, formando una gruesa capa protectora. La espada espacial golpeó su caparazón y la poderosa fuerza provocó que ondas se extendieran por todo el espacio. El golpe de David mató directamente a todas las larvas del caparazón del feroz escarabajo con armadura espiritual. Incluso dejó una profunda honda en el caparazón. El feroz escarabajo con armadura espiritual retrocedió dolorido, sus 2 ojos irradiaban una mirada intensa y furiosa. David sabía que esta criatura definitivamente estaba tratando de proteger a la madre dentro de su nido, de lo contrario, no le habría lanzado un ataque sorpresa de inmediato. Sin embargo, ahora que había encontrado su verdadero nido, David no se apresuró. En cambio, aterrizó en el suelo y miró con calma al feroz escarabajo con armadura espiritual frente a él. La criatura emitió un aura verdaderamente aterradora, pero después del poderoso golpe de David hace un momento, su impulso parecía haber sido repentinamente derrotado. Deambuló en el lugar, sin atreverse a atacar de nuevo. Al mismo tiempo, seguía mirando el nido detrás de David, mostrando signos de gran ansiedad. En ese momento, los otros miembros del equipo y Fatso también corrieron. Al ver la herida en el caparazón del feroz escarabajo con armadura espiritual, Fatso no pudo evitar reír. Jajaja, me estaba persiguiendo hace un momento. Ahora sabe lo poderoso que es mi hermano. David miró a Fatso con una expresión de desdén en su rostro. Capítulo 204 Carroñero del amanecer. Los otros miembros del equipo también miraron al feroz escarabajo con armadura espiritual con extrema precaución. Al ver aparecer repentinamente a tantos humanos, la criatura se volvió aún más inquieta y agitada. Sus alas temblaban incesantemente y más larvas emergían de debajo de su caparazón. Estas larvas estaban densamente envueltas alrededor de su cuerpo, aparentemente preparándose para un segundo ataque. Efectivamente, mientras hablaban, el feroz escarabajo con armadura espiritual cargó hacia David. Esta vez, su velocidad fue mucho más rápida que antes, como si estuviera desesperado por proteger a la madre y matar a David. David, ten cuidado. Sally gritó nerviosamente. Arnold y Duke inmediatamente corrieron hacia adelante para interceptar el escarabajo. Sally tampoco dudó y conjuró un rayo del cielo que golpeó la cabeza del escarabajo. Antes de que el feroz escarabajo con armadura espiritual pudiera alcanzar a David,
los miembros del equipo lo detuvieron. Después de consumir la fruta genética, la resistencia y la energía del equipo mejoraron significativamente y su poder de combate volvió a la normalidad. Las garras del lobo de Arnold fueron particularmente feroces, lideraron la carga y asestaron un poderoso golpe al caparazón del escarabajo. Duke pellizcó el aire con ambas manos y dos sombras salieron disparadas, entrelazando las extremidades del feroz escarabajo con armadura espiritual. En un abrir y cerrar de ojos, inmovilizaron a la criatura en su lugar. Auge. El rayo de Sally golpeó la cabeza del escarabajo y estalló una nube de humo blanco mezclado con chispas deslumbrantes. El feroz escarabajo con armadura espiritual aulló de dolor e inmediatamente retiró la cabeza dentro del caparazón. Al ver que el ataque surtía efecto, los miembros del equipo continuaron lanzando una nueva ronda de ofensiva, tratando de acabar con ella por completo. Los rayos de Sally combinados con los ataques de garras de Arnold rápidamente impulsaron el impulso del equipo. Duke usó técnicas de sombra para frenar firmemente los movimientos del escarabajo, manteniéndolo en su lugar para recibir golpes. Pronto, el caparazón del escarabajo quedó marcado con varias cicatrices de los ataques. Pero entonces, la cabeza del escarabajo volvió a emerger repentinamente del caparazón, pero esta vez se veía diferente. Los ojos previamente levantados parecían tener una capa de metal sobre ellos, exudando una espesa sensación de solidez. Su cabeza ahora estaba bien cubierta por esta capa metálica, sin piel expuesta como antes. Lo que sorprendió aún más a todos fue que el caparazón del feroz escarabajo con armadura espiritual comenzó a mudarse lentamente. Una gruesa capa de exoesqueleto se cayó rápidamente y las cicatrices previamente causadas por Arnold y Sally desaparecieron. En cambio, el caparazón ahora reveló patrones extraños. Al ver esto, Fatso inmediatamente dio un paso atrás y su expresión se volvió seria. Arnold continuó cargando hacia el escarabajo, intentando infligir otra herida grave. Sin embargo, justo cuando se acercaba al feroz escarabajo con armadura espiritual, los extraños patrones en su caparazón de repente brillaron. Un feroz estallido de luz blanca surgió de su caparazón, abrumador como la explosión de una bomba, destruyendo sin piedad todo lo que estaba cerca. Arnold no pudo esquivarlo a tiempo y fue lanzado por los aires en un instante. Duke, por otro lado, tosió sangre y su técnica de sombra falló inmediatamente, dejándolo paralizado en el suelo. Al presenciar esto, David inmediatamente abrió un portal espacial y atrapó a Arnold, que estaba cayendo del cielo, colocándolo a salvo en el suelo. Charles se apresuró a apoyar a Duke y lo hizo retroceder. En un instante, la situación en el campo de batalla se volvió particularmente desfavorable para el escuadrón Ember. El feroz escarabajo con armadura espiritual agitó sus alas recién formadas con extraños patrones y se giró para mirar al grupo. Sus ojos estaban llenos de ira y desdén. ¿Este tipo evolucionó de nuevo? Charles frunció el ceño y miró al feroz escarabajo con armadura espiritual. No solo cambió su forma física, sino que su fuerza también aumentó dramáticamente, lo que solo podría explicarse por una segunda evolución. David también tenía una expresión seria. No había esperado que esta criatura fuera tan formidable, que soportara múltiples ataques y aún poseyera tal poder. Su aura era particularmente escalofriante. En ese momento, Fatso habló con cara seria. Sí, cuando la madre del feroz escarabajo con armadura espiritual se siente amenazada o herida, activa los genes evolutivos dentro de él, lo que lleva a una segunda evolución. Después de la segunda evolución, su fuerza aumenta significativamente. Sin exagerar, el actual escarabajo feroz con armadura espiritual está a la par con un esper de nivel 9. ¿Fuerza comparable a la de un esper de nivel 9? Al escuchar esto de Fatso, todos involuntariamente se quedaron sin aliento en estado de shock. Nunca podrían haber imaginado que este insecto aparentemente gigante sería tan aterrador, casi a la par con un esper de nivel 9. Era como un señor supremo en este mundo apocalíptico. La expresión de David se volvió aún más seria. Actualmente estaba en el nivel 8 y el resto de los miembros del equipo estaban debajo de él. Esto significaba que incluso con su fuerza combinada, podría no ser suficiente para matar al feroz escarabajo con armadura espiritual. Miró hacia Gordo. ¿Por qué sabes tanto sobre el feroz escarabajo con armadura espiritual? David había sospechado del Gordo desde el principio. Ahora,
no pudo resistir su curiosidad y sintió que Fatso podría tener la clave para derrotar a la criatura. Al escuchar la pregunta de David, los otros miembros del equipo también miraron a Fatso, poniéndolo nervioso. No me mires así. Es como si tuviera algún complot siniestro. El gordo se rascó la cabeza y dijo: si no nos lo dices, puedo matarte primero y luego lidiar con el feroz escarabajo con armadura espiritual, dijo David sin dudarlo, levantando amenazadoramente su espada espacial. Oye, cálmate, hermano. Hablemos. Recuerda, un caballero usa la boca, no los puños. Tenemos una buena relación, ¿verdad? Fatso habló de una manera un tanto juguetona, tratando de salir de la situación con sus encantos. David lo miró e hizo un movimiento como si fuera a golpear la cabeza redonda del gordo. Fatso rápidamente sonrió y dijo: está bien, hablaré. Fatso miró al feroz escarabajo con armadura espiritual, que estaba mirando el nido de la madre, y suspiró. Cuando llegué por primera vez a Ciudad D, me encontré con esta criatura. En ese momento, había un grupo de personas imprudentes que invadieron este bosque, aparentemente planeando una emboscada. Sin embargo, terminaron enojando al feroz escarabajo con armadura espiritual y los mató a todos. ¿Cuál es tu verdadera identidad? David continuó fríamente. Creía que Fatso no era solo un carroñero que llegaba a Ciudad D, su identidad de carroñero probablemente fue inventada. Fatso miró a David y un extraño brillo brilló en sus ojos. Mi identidad es de hecho la de un carroñero, pero yo soy el Don Scavenger. Capítulo 205. ¿Un gordo completamente diferente da un carroñero? Al escuchar la explicación de Fatso, todos los miembros del escuadrón Ember quedaron atónitos. Según su entendimiento, nunca antes habían oído hablar de este nombre. Incluso David quedó un poco desconcertado por el nombre. Al observar las expresiones de perplejidad de todos, Fatso explicó: aparte de los Spurs despertados, hay otra profesión en el Apocalipsis llamada Dawn Scavengers. A diferencia de los carroñeros normales, Dawn Scavengers no solo buscan suministros ordinarios sino que también consideran a los zombies y mutantes como recursos preciosos. Conocen todos sus hábitos y debilidades. La razón por la que Dawn Scavengers posee tales habilidades es que su propósito es saquear la sangre y los huesos de zombies y mutantes para mejorar su fuerza física. Es por eso que Fatso, sin habilidades despiertas, podría desafiar sin ayuda al feroz escarabajo con armadura espiritual. Debe haber cazado a muchos zombies y mutantes, obteniendo una gran cantidad de sangre y huesos, lo que permitió que su fuerza física igualara a la del feroz escarabajo con armadura espiritual. Al escuchar la explicación de Fatso, David continuó preguntando: ¿borraste también la señal de flecha en la pared? Fatso se rió entre dientes al escuchar la pregunta de David y asintió. Cuando llegó por primera vez a Ciudad D, se encontró con un grupo de personas que entraron al bosque de árboles escondiendo al feroz escarabajo con armadura espiritual y fueron asesinados por él. Entonces, Fatso tuvo la idea de provocar al feroz escarabajo con armadura espiritual atrayendo a más personas, con la esperanza de obtener algunos beneficios. Sin embargo, no esperaba encontrarse con alguien como David, que no era razonable. No te preocupes, soy una honorable Dawn Scavenger. Ya hemos establecido una conexión, no engañaré a mis hermanos. Fatso se dio unas palmaditas en el pecho, luciendo honrado. Pero David no tuvo tiempo de creer las palabras del gordo en ese momento. El feroz escarabajo con armadura espiritual ya había comenzado a moverse de nuevo, sus evolucionados ojos negros fijos en ellos con intención asesina. Ya que entiendes a esta criatura, te lo dejo a ti. Iré a ocuparme de su madre, dijo David, dejando estas palabras mientras abría una puerta espacial y corría hacia el nido del feroz escarabajo con armadura espiritual en lo profundo del bosque. Cuando David desapareció en un instante, Fatso refunfuñó un poco disgustado. Luego dejó caer la gran espada que había envuelto y sacó una daga de su cintura. Esta daga era su tesoro personal, hecha enteramente de huesos de un rinoceronte de oro púrpura. No solo era increíblemente duro sino que, combinado con su fuerza física, podía desatar un poder tremendo. Bajo la mirada de los otros miembros del equipo, Fatso jugó con la daga y lentamente se acercó al feroz escarabajo con armadura espiritual. También miró a Arnold, aparentemente sugiriendo que debería prestar mucha atención a su próxima batalla.
¿Cuál es el problema con este Don Scavenger? ¿No es solo una persona común y corriente sin habilidades despiertas? El feroz escarabajo con armadura espiritual ha evolucionado 2 veces, lo que hace que sea difícil incluso para los Spurs lidiar con él, y mucho menos con él, dijo Arnold con indiferencia mientras beneficiándose de la curación estelar de Sophie, recuperando su fuerza. Gordo solo sonrió levemente en respuesta, mostrando una expresión inocente. Al segundo siguiente, su velocidad aumentó repentinamente y cargó directamente contra el enfurecido y feroz escarabajo con armadura espiritual. La criatura agitó sus alas estampadas y una capa de luz blanca se disparó ferozmente hacia Fatso. Como un conejo ágil, Fatso rodó por el suelo, evadiendo fácilmente el primer ataque del feroz escarabajo con armadura espiritual. Parecía que sus cientos de libras de peso no le pesaban en lo más mínimo. Bestia, ¿por qué no te das prisa y mueres? El gordo tampoco dudó. Levantó la daga y apuñaló ferozmente hacia la cabeza del feroz escarabajo con armadura espiritual. Después de su segunda evolución, todo el cuerpo de la criatura quedó protegido por fuertes defensas, y solo su cabeza permaneció vulnerable. Un fuerte golpe en su cabeza causaría un daño devastador, y el feroz escarabajo con armadura espiritual era muy consciente de las intenciones de Fatso. Sin embargo, la velocidad de Fatso era demasiado rápida. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a él. Levantó la daga y apuñaló ferozmente hacia sus ojos. El feroz escarabajo con armadura espiritual rápidamente retrajo su cabeza dentro de su duro caparazón, tratando de esquivar el ataque de Fatso, pero en ese momento, Fatso ya no ocultaba su fuerza. Guardó la daga y en su lugar apretó el puño, rompiéndolo con fuerza en la conexión entre el caparazón y la cabeza de la criatura. Cada golpe llevaba toda su fuerza, produciendo sonidos ensordecedores al golpear el caparazón del escarabajo. Los extraños patrones en su caparazón comenzaron a temblar cuando Fatso mostró un poder físico inesperadamente feroz. La boca de Arnold se abrió en estado de shock mientras observaba la actuación en solitario de Fatso. No solo él, sino todos los demás también tenían miradas de incredulidad. Entonces, ¿este tipo no había usado toda su fuerza antes? Ahora, estaba luchando contra el feroz escarabajo con armadura espiritual con las manos desnudas y lo hizo encogerse como una tortuga asustada. Era el mismo gordo que parecía torpe y astuto. En este momento, David también apareció desde la puerta espacial. Al escuchar el sonido del puño de Fatso golpeando al feroz escarabajo con armadura espiritual, quedó momentáneamente aturdido. Luego miró hacia el verdadero nido de la criatura. El nido era casi idéntico a los otros nidos señuelo, pero la única diferencia eran los numerosos insectos adultos que se arrastraban a su alrededor, aparentemente protegiendo este lugar. Desde el almacén, David sacó un lanzallamas y lanzó un fuego hacia estos insectos, convirtiéndolos en restos carbonizados en medio de sus lamentos. Una vez que no hubo otras amenazas, David descendió lentamente junto al nido. Observó el nido mientras ondulaba como un latido de corazón. Presumiblemente, era la madre que estaba dentro respirando para asegurar las capacidades de combate del feroz escarabajo con armadura espiritual. David levantó el pie y dio una fuerte patada, creando un gran agujero en el nido. De repente, un objeto parecido a un capullo apareció ante sus ojos. El capullo parecía encerrar algo, vibrando constantemente y emitiendo un silbido. David sacó una daga de aleación y abrió el exterior del capullo. Un feroz escarabajo con armadura espiritual, del tamaño de una sandía, apareció ante él. Esta era la madre de los feroces escarabajos con armadura espiritual. En ese momento, sintiendo la amenaza a su madre, el feroz escarabajo con armadura espiritual rugió y extendió su cabeza fuera del caparazón. Tenía la intención de correr al lado de David para proteger a su madre, pero olvidó que todavía había un gordo sonriente junto a él. Capítulo 206 Mata al feroz escarabajo dorado espiritual. Fatso se burló con frialdad y levantó el puño, golpeando ferozmente la cabeza expuesta del feroz escarabajo con armadura espiritual. Este golpe aterrizó directamente en el globo ocular de la criatura y un líquido verde brotó de él. El escarabajo aulló de dolor y rápidamente abrió la boca, escupiendo una sustancia pegajosa a Fatso. Sin embargo, Fatso parecía haber anticipado este movimiento y ejecutó un perfecto backflip para evitarlo. En ese momento,
El líquido verde continuó fluyendo desde el ojo del escarabajo y los extraños patrones en su cuerpo se volvieron más pronunciados. La frecuencia de las vibraciones de sus alas también aumentó. Miró maliciosamente a Fatso mientras miraba continuamente hacia la dirección del nido donde se encontraba la madre. Mientras tanto, David había usado la daga de aleación para abrir todos los hilos que rodeaban a la madre en el capullo. La madre del feroz escarabajo con armadura espiritual ahora estaba completamente expuesta frente a él. A diferencia del cuerpo principal del escarabajo, la madre era especialmente frágil, con un cuerpo casi transparente que permitía ver el corazón latiendo y unas alas delgadas como las de una cigarra. Esto hizo que David entendiera por qué esta criatura hacía tantos nidos señuelo. La madre indefensa e impotente solo podía confiar en el engaño para sobrevivir. Al momento siguiente, la daga de aleación en la mano de David barrió ligeramente el cuerpo de la madre. La madre agitó sus alas de dolor, emitiendo un leve sonido tembloroso, y el líquido verde comenzó a manar de la herida. Se acurrucó en el suelo, luchando de dolor. Esta acción hizo que todo el feroz escarabajo con armadura espiritual temblara violentamente. Abrió la boca, revelando una hilera de dientes afilados, y miró a David, aparentemente intentando volar y proteger a su madre. ¿Tratando de escapar? ¿Me preguntaste primero? Fatso dio un gran paso adelante, lanzó su puño hacia el caparazón del escarabajo y lo golpeó una vez más. Después de absorber la sangre y los huesos de los zombies y criaturas mutados, la fuerza física de Fatso estalló. Cada golpe parecía tener la fuerza de un trueno, estrellándose sin ceremonias contra el cuerpo del feroz escarabajo con armadura espiritual. Incluso en sus puños, se agitó un silbido y, en un instante, Gordo llevó su fuerza física a su nivel más aterrador. En solo 3 golpes, Fatso había hecho un agujero en el duro caparazón del feroz escarabajo con armadura espiritual. Los patrones en el caparazón de repente se atenuaron y luego se iluminaron nuevamente. Este cambio repentino hizo que el cuerpo del escarabajo temblara violentamente y rápidamente rodó por el suelo. ¡Guau! Este Gordo es demasiado feroz. Charles se quedó a un lado, mirando a Gordo como un dios de la guerra, sacudiendo la cabeza con asombro. Nunca había esperado que el poder de combate desarmado de este tipo fuera tan formidable, capaz de hacer un agujero en el caparazón evolucionado del feroz escarabajo con armadura espiritual. Esta fuerza podría incluso superar a algunos individuos de nivel 7 u 8 con Esper despiertos. David también observó cada movimiento de Fatso. Ahora entendía por qué Fatso no había usado toda su fuerza antes, quería salvar las apariencias frente a ellos. Sin embargo, la actitud irracional de David y el uso de la fuerza obligaron a Fatso a revelar su verdadero poder. Por otro lado, el espíritu de lucha de Fatso se volvió cada vez más intenso y su expresión se volvió orgullosa. Miró al feroz escarabajo con armadura espiritual con una mirada desdeñosa. La criatura, enfurecida por los poderosos golpes de Fatso, ignoró la herida en su caparazón y abrió la boca, tratando ferozmente de morder a Fatso. El Gordo no le prestó atención. Movió su brazo y una vez más agitó su puño hacia el escarabajo. Sin embargo, el feroz escarabajo con armadura espiritual se volvió más astuto después de varios golpes dolorosos de Fatso. Cuando estaba a punto de acercarse a Fatso, de repente se detuvo y le roció una gran gota de líquido pegajoso, cubriendo completamente su cuerpo y obstruyendo su visión. Entonces, el escarabajo abrió su boca, llena de pequeños dientes, y apuntó a morder la cabeza del Gordo. ¡Horrible! Fatso frunció el ceño y trató de evitarlo, pero la baba pegajosa le impidió actuar a tiempo. Observó cómo el Ferocious Spirit Gold Beetle estaba a punto de tragarse la cabeza, pero David levantó su cuchillo corto de aleación nuevamente y cortó hacia el cuerpo de la madre. El Ferocious Spirit Gold Beetle convulsionó violentamente, luego cayó al suelo y se retorció de dolor. Esto le dio a Fatso la oportunidad de liberarse del limo. ¡Maldita bestia! ¿Te atreves a intimidarme? Hoy, si no te envío a los cielos occidentales, estaría decepcionando a mis 18 generaciones de ancestros. Enfurecido por la furia, Fatso apretó ambos puños con fuerza y golpeó al Ferocious Spirit Gold Beetle que luchaba en el suelo. Sus puños cayeron sobre él como una tormenta, creando agujeros tras agujeros en su caparazón aparentemente impenetrable. En poco tiempo,
El Ferocious Spirit Gold Beetle estaba sin aliento y los intrincados patrones en su caparazón desaparecieron sin dejar rastro. Su sangre verde empapó todo su cuerpo. Fatso finalmente se detuvo y le escupió. Inútil. ¿Crees que podrías atacarme furtivamente con esto? Fatso luego miró a David y asintió con gratitud. Si David no hubiera intervenido a tiempo, es posible que ya hubiera perdido la cabeza por la mordedura de esta bestia. David se limitó a sonreír levemente y miró a Gordo. Al observar el aliento debilitado del cuerpo materno del Ferocious Spirit Gold Beetle, el rostro de David permaneció inexpresivo. Podría haber actuado antes y matar el cuerpo de la madre, causando que el escarabajo dorado del espíritu feroz también muriera. Sin embargo, quería ver la verdadera fuerza de Fatso. El carroñero Dawn fue el primero que encontró después de su renacimiento y tenía una comprensión clara de la fuerza del oponente. Al presenciar el feroz poder físico de Fatso mientras derrotaba fácilmente al Ferocious Spirit Gold Beetle con las manos desnudas, David asintió interiormente. Reconoció la fortaleza del gordo, que incluso superó a algunos miembros de su propio equipo. Sin embargo, a los ojos de David, todavía era bastante normal. A pesar de esto, David tuvo una idea. Quería reclutar a Fatso para su propio equipo. Con la identidad de Dawn Collector, podría obtener información sobre todos los zombies y bestias mutadas. Combinado con las predicciones astrológicas de Charles, ningún zombie o criatura mutante en el apocalipsis podría escapar de su alcance. Sin embargo, David no se apresuró a extender la invitación. Quería ver el verdadero carácter de Fatso. Todos los que podían unirse al escuadrón Ember no solo necesitaban fuerza sino también una lealtad única. Lealtad al equipo, lealtad a sus compañeros y, sobre todo, lealtad a David. Estas eran las reglas del equipo en el apocalipsis. De lo contrario, inevitablemente terminarían enredados en una red de problemas. David no quería arriesgarse a destruir todo el escuadrón Ember debido a su negligencia. Después de reflexionar por un momento, David hundió con decisión el cuchillo corto de aleación en el corazón del cuerpo materno. Capítulo 207 Nueva meta. Cuando el Ferocious Spirit Gold Beetle dejó escapar un grito lastimero, su enorme cuerpo se estrelló pesadamente contra el suelo, levantando nubes de polvo. El cuerpo de la madre convulsionó por un momento y luego dejó de respirar. David salió del bosque y se acercó al cadáver del Ferocious Spirit Gold Beetle. Miró a Fatso y dijo, «Ahora puedes tomar sus huesos de sangre». Fatso reflexionó un momento y asintió. Los huesos de sangre eran la tercera costilla de los zombies y las bestias mutadas. No eran de utilidad para los Spurs, pero podían mejorar la fuerza física de los Dawn Collectors. Por eso David había matado a tantos zombies pero nunca había tomado ni un solo hueso de sangre. Fatso sacó su cuchillo nuevamente y apuñaló expertamente la posición de los huesos de sangre en el cadáver del Ferocious Spirit Gold Beetle. En poco tiempo, recuperó los huesos manchados de sangre verde. Sin embargo, no los consumió delante de David, en cambio, los guardó en su mochila cercana. En ese momento, la voz del sistema sonó en el oído de David, timbre. Felicitaciones al anfitrión por matar al Ferocious Spirit Gold Beetle y obtener un cristal de atributo de defensa. Timbre, felicitaciones al anfitrión por desencadenar un golpe crítico 100 veces mayor y obtener 100 cristales de atributo de defensa. Timbre, felicitaciones al anfitrión por adquirir la técnica marcial Cracked Void Fist. Timbre, felicitaciones al anfitrión por subir el nivel del espera al nivel 9. Al escuchar la voz del sistema, David no pudo evitar sorprenderse. Obtener los cristales de atributo de defensa y subir de nivel estaban dentro de sus expectativas. Después de todo, la defensa del caparazón del Ferocious Spirit Gold Beetle era un método de defensa extremadamente formidable. Con la acumulación de muertes recientes, había estado estancado en el nivel 8 durante algún tiempo, por lo que alcanzar el nivel 9 era una progresión natural. Sin embargo, el puño del vacío agrietado lo sorprendió. Timbre, Cracked Void Fist es la recompensa de nivelación del anfitrión. Este puño puede atravesar el vacío, creando ondas de choque por el impacto del puño en el vacío, mejorando así el poder de combate del anfitrión. A medida que aumenta la intención de batalla del anfitrión, el poder del puño del vacío agrietado aumentará gradualmente. El sistema rápidamente explicó las dudas de David y él asintió para sí mismo.
Al ser el destinatario de la habilidad espacial, el Cracked Void Fest era extremadamente adecuado para él. Sintiendo el creciente poder en su puño, David lo apretó ligeramente y apareció una turbulencia en el vacío alrededor de su puño, desgarrándolo y formando un fuerte y visible viento de puño. Fatso a su lado también notó el cambio en David y no pudo evitar sorprenderse. No esperaba que este joven frente a él fuera tan terriblemente poderoso, capaz de atravesar el vacío. Sus ojos se llenaron de admiración cuando le dijo a David: se ha solucionado el problema del feroz escarabajo dorado del espíritu. Separemos nuestros caminos por ahora, y tal vez nuestros caminos se vuelvan a cruzar algún día. Dicho esto, el gordo saludó a David y se preparó para partir. Su objetivo en Ciudad D ya estaba cumplido y necesitaba apresurarse a la siguiente ubicación. Al ver que Fatso estaba a punto de irse, David inmediatamente habló: ¿dónde está la siguiente ubicación? Iremos contigo. ¿Cómo podría David no ver más allá de los pensamientos de Fatso? Actuando con tanto nerviosismo, debe dirigirse a otro lugar con zombis o bestias mutadas. ¿Cómo pudo perder una oportunidad tan buena? Además, David aún no había entendido completamente a Fatso y no lo dejaría irse tan fácilmente. Al escuchar las palabras de David, Fatso se detuvo en seco y se rascó la cabeza, sonriendo: voy a volver a casa. ¿Qué pasa con la siguiente ubicación? Hermano, estás siendo demasiado sospechoso. Después de decir eso, Fatso fingió verse relajado. La razón por la que no quería que David supiera su próximo destino era que no quería revelarle demasiados secretos. Como carroñero de Dawn en el Apocalipsis, Fatso sabía que el primer principio era ocultar su identidad y fuerza. Si no fuera por las circunstancias especiales de hoy, nunca habría revelado su verdadera identidad. En su opinión, David era muy poderoso y unirse a su equipo podría ser una buena elección. Sin embargo, Fatso, que estaba acostumbrado a deambular solo, no tenía idea de cómo preguntar. Después de pensarlo un poco, sintió que era mejor encontrar otra oportunidad para hablar de ello más tarde. Lo más importante ahora era dirigirse al siguiente lugar. David no creería las palabras del gordo. Apretó ligeramente el puño, mirando el vacío fracturado en él, y luego sonrió mientras miraba a Fatso nuevamente. Ahora, la expresión de Fatso inmediatamente se volvió triste. Su fuerza no era nada frente a David, e incluso si quería resistir, tenía que sopesar sus capacidades. Nunca imaginó que hoy, de principio a fin, estaría bajo el control de este joven. Fatso suspiró, miró con resentimiento a David y dijo: el complejo de apartamentos para jóvenes del norte. Hay un zombi avanzado que apareció con una segunda luz roja. Debido a su apariencia, todos los supervivientes cercanos murieron, e incluso algunos espers que intentaron cazarlo perdieron la vida. A la ciudad en la que se encuentra no le queda alma viva. Su fuerza es formidable. Fatso reveló su destino y objetivo. Ciudad T. David hizo una pausa. No era la primera vez que se encontraba con un zombi de tan alto nivel, pero nunca había visto uno capaz de matar a todos los supervivientes y espers de un pueblo. Esto despertó inmediatamente su interés. Matar a un zombi ordinario de alto nivel generaría recompensas considerables por parte del sistema. Si lograra matar a un zombi de alto nivel tan feroz, las recompensas sin duda serían aún mayores. Además, después de haber alcanzado el nivel 9, esta era la oportunidad perfecta para probar su fuerza en este nuevo nivel. Luego, David sacó a Fatso de Ciudad D y llegó al costado de los vehículos de combate. Al ver los 3 vehículos de guerra de aspecto extremadamente atractivo, los ojos de Fatso se abrieron con asombro. No pudo evitar rodear los 3 vehículos, lleno de envidia. ¡Wow! Esto es genial. Ruedas aplastantes, hoja de acero con dientes gigantes y vidrio a prueba de balas. Fatso no pudo evitar tocar cada parte de los vehículos de guerra con emoción. Al observar la expresión de asombro de Fatso, David sonrió levemente. Luego sacó varios frutos genéticos limpios del vagón de suministros y los distribuyó entre los miembros del equipo. Iban a enfrentarse a oponentes formidables y su fuerza podría superar sus expectativas. Todos necesitaban mantener su energía y vigor. Al ver a los miembros del equipo comer los frutos genéticos con deleite, Fatso no pudo evitar tragar un poco de saliva. David se dio cuenta y le arrojó uno, diciendo: date prisa y come.
Esta vez no contiene veneno. Al aceptar el fruto genético, una sonrisa apareció en el rostro de Fatso. Conocía los efectos de los frutos genéticos, de lo contrario, no se habría arriesgado a entrar al invernadero para robarlos. Sin dudarlo, abrazó la fruta y empezó a comerla mientras miraba los vehículos de guerra. Luego le preguntó a David, ¿puedes darle a un hermano uno de estos tipos grandes? Capítulo 208. La muerte de Abraham en la comunidad QS, inútil. Los convertía a ambos en experts de nivel 6, y así es como manejan las cosas. Dentro de la habitación, Eamón y Egastes inclinaron la cabeza, luciendo nerviosos. Flotando débilmente ante ellos había una sombra, nada menos que Alejandro. En ese momento, aunque el rostro de Alexander no se podía ver claramente, su aura de ira era como llamas, intentando consumirlos a ambos. Alexander. Nosotros, hermanos, no teníamos idea de que existía un escarabajo dorado del espíritu maligno tan aterrador. De lo contrario, nuestros hombres enviados le habrían hecho pasar un mal rato a ese niño David, tartamudeó Egastes, con la voz temblorosa. Tortazo. Antes de que pudiera terminar de hablar, Alexander levantó la mano y lo abofeteó. ¿De verdad pensaste que es tan fácil tratar con David? Te pedí que enviaras gente para acosarlo, no para matarlo. ¿Quién sabía que ni siquiera podrías manejar una tarea tan pequeña? ¿De qué me sirve a ustedes dos? De repente, la sombra de Alejandro se hizo enorme, elevándose ante Amón y Egastes como una estatua. El aura que emanaba de él hizo que el aire circundante se volviera pesado. Incluso la mesa de madera al costado no pudo soportar la presión y directamente se partió en dos con un sonido de crack. Esto asustó a Eamón y rápidamente dijo en voz baja, Alexander, por favor cálmate. No volveremos a cometer errores de tan bajo nivel. Por favor, danos otra oportunidad. Incluso ignoró su identidad como líder de Kellengar Gang y se arrodilló directamente ante Alexander. Eamón comprendió que todo lo que tenían ahora se lo había dado Alejandro. Sin él, seguirían siendo las alimañas más despreciables del apocalipsis. También conocía las consecuencias de enojar a Alejandro. Sin excepción, todos terminarían como cadáveres fríos en este mundo. Al ver esto, Egastes también se arrodilló rápidamente y Alexander bajó la cabeza y miró a los dos antes de suspirar. Bien, bien. Ustedes dos no son rival para David ahora, y mucho menos para sus subordinados. Mientras hablaba, la figura de Alexander volvió a la normalidad, parándose frente a Eamón y Egastes. Come esta píldora de sangre. Te ayudará a convertirte en experts de nivel 7. Para entonces, tendrás más capital para matar a David. Mientras decía esto, de repente aparecieron dos píldoras carmesí ante Eamón y Egastes. ¿Pastilla de sangre? Los dos quedaron momentáneamente atónitos, mirando las píldoras anodinas. Alejandro asintió. Esta es una píldora que refiné usando la esencia de sangre de 1000 zombies y 1000 mutantes. Una vez que la consumes, tus niveles aumentarán y también puede ocultar el aura de tu nivel. No quiero que mis subordinados estén bajos hormigas niveladas. Alexander dijo con cierta insatisfacción mientras miraba a los dos. Date prisa y tómalo. El próximo destino de David es el complejo de apartamentos juveniles del norte. Ustedes dos irán personalmente y descubrirán su propósito. Recuerden, no dejen que descubran su identidad. Después de soltar estas palabras, Alexander desapareció en el acto. Eamón y Egastes se levantaron, tomaron las dos píldoras de sangre e intercambiaron una mirada. Ambos asintieron y se los tragaron. Cuando las píldoras de sangre entraron en sus gargantas, un fuerte olor a carne y sangre podridas impregnó inmediatamente el aire. Era como si estuvieran rodeados de innumerables cadáveres ya descompuestos. Eamón frunció el ceño y soportó la incomodidad. Sabía que cualquier cosa que Alejandro les diera seguramente los ayudaría a mejorar su fuerza, que era lo que más querían perseguir ahora. Después de un momento, el olor a podrido se disipó gradualmente. Cuando las píldoras de sangre se derritieron por completo dentro de ellas, sus niveles aumentaron al nivel 7. Jefe. ¿Somos ahora experts de nivel 7? Esto es increíble. Egastes sintió que un poder inquieto surgía dentro de él. Con un movimiento de su mano, una espesa niebla salió disparada,
causando que un narciso en una maceta en la habitación se marchitara instantáneamente. Esto excitó a Egastes hasta la médula. No esperaba que subir de nivel fuera una tarea tan fácil. Eamón también sintió la oleada de poder, pero no mostró el mismo entusiasmo que Egastes. Ahora, sentía cada vez más curiosidad por saber quién era realmente David, ya que incluso el aterrador Alejandro siempre lo tenía en mente. Alejandro ni siquiera escatimó en gastos para criarlos, solo para derrotar a David. Después de reflexionar un rato, Eamón sacudió la cabeza desconcertado. Creía que la verdadera respuesta solo se revelaría cuando conocieran a David en persona. En el desolado patio, Alejandro apareció una vez más. 2 zombis de alto nivel estaban encadenados en la entrada, mordiendo la cabeza de un superviviente. Si uno observara atentamente a estos 2 zombis de alto nivel, notaría que su carne podrida había comenzado a suavizarse e incluso el olor pútrido se estaba desvaneciendo. Sus movimientos al comer ya no eran tan salvajes como antes. Alexander los miró con una ligera curva en los labios. Justo cuando estaba a punto de entrar al patio, vislumbró una figura por el rabillo del ojo. La figura estaba debajo de un gran árbol no lejos de él, mirándolo fijamente. ¿Oh? ¿Un invitado? Y uno familiar. Además, Alexander se dio la vuelta, sonriendo al visitante inesperado. Alexander lo llamó un invitado familiar porque conocía demasiado bien a esta persona. En ese momento, Abraham miró fijamente la sombra etérea frente a él, con el ceño fuertemente fruncido. En ese instante, parecía haber visto a través de la verdadera apariencia de esta sombra. Luego, inmediatamente mostró una mirada de comprensión y señaló a Alexander con incredulidad. Tú eres. Antes de que Abraham pudiera terminar, Alexander se burló y sacudió la cabeza, diciendo: «Viejo tonto, no deberías haber venido aquí. Pero ya que estás aquí, no pienses en irte otra vez». Él se rió entre dientes y un atisbo de luz helada brilló en sus ojos. Sus ojos se volvieron extremadamente carmesí, como un demonio del infierno. Miró fijamente a Abraham, con el ceño fruncido. El cuerpo de Abraham explotó instantáneamente en el lugar, con carne y sangre volando en el aire. El fresco olor a sangre también llamó la atención de los 2 zombis, quienes abandonaron el cráneo en sus manos y corrieron hacia el cuerpo de Abraham. Jeje, no esperaba que me entregaran la comida directamente en mi puerta. Desafortunadamente, podrías haber vivido 2 años más en el apocalipsis si no hubieras venido. Los ojos de Alexander volvieron a la normalidad y casualmente se frotó el colgante de jade en forma de anillo en su cintura con su mano derecha, con una leve sonrisa en su rostro. Ni siquiera se molestó en mirar el cuerpo de Abraham, caminando con confianza hacia el páramo. Pronto, la figura de Alejandro desapareció en el vasto y desolado mundo. Capítulo 209. ¿Dame un vehículo de guerra? Maldito David. ¿Cómo se atreve a engañarme? Cuando regreses, debes compensarme con 2 gin fruits. Dentro de la habitación, Mónica frunció el ceño y se apoyó en la ventana, con expresión llena de resentimiento. Ayer había aceptado ir a casa de David para comprar gin fruits. Emocionada, Mónica corrió con anticipación, cargando los cristales. Sin embargo, encontró la base de David bien cerrada y desierta. Esperó un rato, pero no había señales de que David regresara, lo que la dejó decepcionada. Suspiró. Si tan solo estuviera en el equipo de David. Podría acariciar gatos todos los días y comer gin fruits en cada comida. Solo pensar en eso me hace sentir envidia de su feliz vida. Mónica no pudo evitar envidiar el estilo de vida cómodo y relajado de David. Al mismo tiempo pensó en su propio equipo. Todos los días, Danny salía temprano en la mañana, seguido por Abraham, como si lo hubieran planeado juntos y la hubieran dejado atrás deliberadamente. Esto la aburría y la hacía sentirse sola, atrapada en la base sola. Cuando Abraham regrese, debo preguntarle rápidamente sobre las reglas de supervivencia del apocalipsis. Y ese Danny debe haber hecho algo malo a mis espaldas. Mónica dijo enojada. Miró hacia el cielo afuera. El atardecer descendía lentamente desde la cima de la montaña, arrojando un brillo desolado sobre el mundo lleno de ruinas. Normalmente, en ese momento, Abraham ya habría regresado a la base, pero ahora, ella esperó en vano y él no estaba a la vista. Mónica.
En ese momento, la puerta de la base se abrió y Danny entró apresuradamente, con la frente cubierta de sudor. ¿Qué pasó? Mónica rápidamente se acercó a él y le preguntó. Abraham. Abraham fue asesinado por zombies, dijo Danny, con el rostro lleno de tristeza, y puso pesadamente un abrigo hecho jirones sobre la mesa. El abrigo estaba hecho pedazos, empapado de sangre. Mónica inmediatamente lo reconoció como el abrigo de Abraham. En un instante, sintió como si le hubieran golpeado con fuerza el cerebro. No. No puede ser. ¿Dónde encontraste el abrigo de Abraham? ¿Cómo sabes que fue asesinado por zombies? Mónica negó con la cabeza, pareciendo reacia a creer las palabras de Danny. Danny levantó la cabeza, afligido, y dijo solemnemente, pasé por un callejón y escuché el sonido de una pelea en el interior. Tan pronto como entré, vi 2 zombies atacando a Abraham. Justo cuando corría a ayudar, esos 2 zombies se fijaron en mí. Eran demasiado fuertes. Antes de que pudiera hacer algo, vinieron hacia mí y me arañaron el brazo. Danny se arremangó y reveló 5 heridas impactantes en su brazo, cada una de las cuales resumaba sangre. En ese momento, Abraham me dijo que corriera, y solo entonces reaccioné y salí corriendo del callejón. Cuando miré hacia atrás, todo lo que quedó en el suelo fue el abrigo de Abraham. Las palabras de Danny se hicieron más pesadas cuando parecía sentirse responsable de la muerte de Abraham y de su propia fuga. Mónica todavía tenía una expresión de incredulidad, pero cuando vio el abrigo manchado de sangre y la expresión de arrepentimiento y dolor de Danny, finalmente aceptó la verdad. Nunca podría haber imaginado que el amable y gentil Abraham, a quien le encantaba contarle historias y la animaba a comer más verduras, moriría repentinamente a manos de zombies. El anciano que ella amaba había dejado de existir en este mundo y 2 lágrimas corrían lentamente por las mejillas de Mónica. Échame la culpa a mí. Si no me hubiera ido, Abraham podría no haber muerto. Voy a vengarlo ahora. Mataré personalmente a esos 2 bastardos. Danny apretó los puños con enojo, listo para salir corriendo. Danny. Mónica lo detuvo inmediatamente. A Abraham no le gustaría que desperdicies tu vida. Vive bien para él, ya que ahora nuestro equipo somos solo nosotros 2, confiando el uno en el otro. Mónica se secó las lágrimas de la cara, su expresión llena de tristeza. Incluso si Danny saliera y encontrara a esos 2 zombies de alto nivel, terminaría como Abraham. Ya había perdido a alguien querido y no podía soportar perder a otro. Danny dudó por un momento, luego asintió de mala gana, odiando no poder hacer más. Mónica vendó cuidadosamente las heridas de Danny y le indicó que descansara en su habitación. Después de que Danny entró a su habitación y cerró la puerta, se quitó las gafas y estiró su cuerpo cómodamente antes de acostarse en la cama y caer en un sueño profundo. En ese momento, en la casa de David, 3 vehículos de guerra post-apocalípticos rugieron rápidamente por las calles. Los zombies dispersos en las calles fueron aplastados sin piedad hasta convertirlos en un desastre sangriento por los enormes motores. Esto es muy emocionante. Con estos grandes cauris, ¿quién necesita preocuparse por los zombies? Simplemente atraviésalos como si fuera una peonza. Fatso se sentó en el asiento trasero, mirando a los zombies que morían continuamente bajo las ruedas del vehículo de guerra. Su emoción era evidente. Incluso extendió provocativamente su dedo medio hacia los zombies distantes. Ven a mí. Debido a su emoción, el rostro del gordo se sonrojó y sus pequeños ojos brillaron. David miró a Fatso por el espejo retrovisor y sacudió la cabeza con impotencia. No podía creer que este tipo tonto fuera la misma persona que Don Scavenger. Sally tampoco pudo evitar reírse de las payasadas de Fatso. David, hermano mío, ¿recuerdas lo que prometiste antes? Ahora que Fatso sabía el nombre de David, se dirigió a él como hermano, tratando sutilmente de fortalecer su conexión. ¿Qué pasa? David preguntó deliberadamente. Sobre darme un vehículo de guerra. No puedes olvidarlo. Si lo haces, tendré que caminar todos los días. Como tu hermano, ¿puedes soportar ver mis largas piernas convertirse en cortas por tanto caminar? Fatso colocó ambas manos sobre sus grandes muslos, acariciándolos mientras suspiraba. ¿Piernas largas? David casi escupe sangre por esa declaración.
Este tipo había comenzado a actuar lindo justo enfrente de él solo para conseguir un vehículo de guerra post-apocalíptico, sacudiendo la cabeza con impotencia. David le dijo, siempre que te desempeñes bien, podrás elegir entre varios vehículos de guerra más adelante. Hay cientos de vehículos en el estacionamiento subterráneo, todos activos de David. No hables de un vehículo, incluso si quieres 10, puedo proporcionártelos. Al decir esto, David quería ver si Fatso tenía alguna habilidad oculta. Creía que el hecho de que Fatso fuera elegido como Don Scavenger significaba que debía haber mantenido ocultas la mayoría de sus habilidades. Entonces, decidió utilizar el vehículo de guerra como cebo. Al escuchar las palabras de David, Fatso entendió el significado implícito y se emocionó aún más. No te preocupes, David. Te mostraré mis habilidades más tarde. Al decir esto, el gordo no pudo esperar y comenzó a inquietarse de la emoción. Capítulo 210 Zombie Fantasma. El cielo estaba completamente negro y el viento nocturno era como un cuchillo. David condujo el vehículo de guerra durante la noche hasta la zona donde se encontraba el albergue juvenil. Tan pronto como entraron, todos quedaron impactados por la escena que tenían ante ellos. A diferencia de otras ruinas, este lugar era particularmente desolado y frío, con el viento helado cortando la piel como un cuchillo que hiela los huesos. En los enormes trozos de escombros, la sangre había teñido el suelo de rojo, resultado de batallas desconocidas. Varios esqueletos blancos yacían en las ruinas, sus posiciones sugerían que habían luchado desesperadamente por escapar de este lugar fantasmal en sus momentos finales. Incluso el suelo bajo sus pies se había vuelto de color rojo oscuro, y el persistente olor a sangre en el aire se mezclaba con la abrumadora visión del rojo. El peligro aquí era palpable, haciendo temblar incontrolablemente a todos los que ponía un pie en este lugar. Este lugar es realmente aterrador. Charles frunció el ceño, examinando los alrededores. Nunca había visto algo así antes. El espeluznante viento por sí solo me provoca escalofríos. Arnold se quitó el abrigo y se lo puso a Sophie. David se acercó a un conjunto de huesos y se agachó para examinarlos de cerca. Casi todos los huesos de este esqueleto estaban destrozados, incluido el hueso más duro del muslo, que se había abierto. Era evidente que los huesos de esta persona habían sido destrozados por la poderosa fuerza del oponente en un instante. Esto puso a David serio, la fuerza requerida para hacer esto superó con creces a cualquier zombi que hubiera encontrado antes. ¿Cómo se llama este zombi de alto nivel? David se levantó y le preguntó al gordo. David conocía el principio de conocerse a uno mismo y al enemigo antes de ir a la batalla. Solo comprendiendo la información específica de los zombis podría controlar mejor sus debilidades. Se llama el zombi fantasma. Después de entrar en esta área, el comportamiento despreocupado de Fatso desapareció y todo su rostro se puso serio. ¿Fantasma? Al escuchar el nombre, todos quedaron atónitos por un momento. Fatso asintió y continuó. El Phantom Zombie es un zombie de 9º nivel. No solo su fuerza es formidable, sino que también puede transformarse en cualquier persona que vea. Puede imitar instantáneamente el habla, las acciones y el comportamiento de cualquier persona, abandonando lo mecánico y rígido. Movimientos típicos de otros zombies. En otras palabras, la apariencia del Phantom Zombie está más allá de la norma para los zombies normales. Aparece y desaparece misteriosamente y a menudo causa muertes accidentales. Por eso le dimos este nombre. Mientras Fatso hablaba, su tono se hizo más pesado, como si estuviera narrando una aterradora historia de fantasmas. Al escuchar su explicación sobre el Phantom Zombie, los corazones de todos temblaron. La capacidad de cambiar la apariencia e incluso imitar el comportamiento humano era simplemente increíble. Para todos, los zombies no eran más que cadáveres en descomposición, mecánicos en sus ataques. Incluso los zombies de alto nivel no podían escapar de estas características. Pero el Phantom Zombie rompió con estos comportamientos fijos y se convirtió en una entidad que podía engañar a los humanos. Esto significaba que la próxima batalla sería un gran desafío para cualquiera. Gordo, ¿cuál es su debilidad? Arnold tomó con fuerza la mano de Sophie y miró a Fatso. Cuando lo llamó Gordo, Gordo miró a Arnold y luego sacudió la cabeza con impotencia.
Nadie que se haya encontrado con el Phantom Zombie ha salido con vida, por lo que básicamente no tenemos conocimiento de sus debilidades. Incluso la información que tenemos los carroñeros es muy limitada. Después de decir esto, Fatso miró un esqueleto cercano. Inmediatamente notó que el esqueleto sostenía un hueso de sangre, lo que indica que la persona era un carroñero de los Dawn Scavengers. Sin embargo, después de obtener el hueso de sangre, no tuvieron la oportunidad de irse y finalmente fueron asesinados por el Phantom Zombie. Fatso sabía que un movimiento descuidado podría costarle la vida en este lugar. Su propósito al venir aquí era simplemente recopilar más información sobre el Phantom Zombie de las afueras del área. No tenía intención de enfrentarlo de frente ya que su fuerza física no era rival para el Phantom Zombie. Ni siquiera pudo determinar su apariencia real y ubicación específica. Si no fuera por su deseo por el vehículo de guerra post-apocalíptico de David, no habría puesto un pie en esta peligrosa tierra. Gordo ahora se sintió un poco imprudente. Por el rabillo del ojo, miró a David y notó la expresión tranquila del joven. A diferencia del miedo y el pánico en los rostros de los demás, David parecía sereno. Esto hizo que Gordo asintiera secretamente con aprobación. Nunca había visto a nadie que pudiera permanecer tan tranquilo y sereno en un ambiente así. En el interior, David también estaba en alerta máxima. Después de que Fatso explicara las características del Phantom Zombie, inmediatamente comprendió su verdadero terror. La capacidad de engañar e incluso transformarse en las personas que los rodeaban y atacar cuando menos se lo esperaba era realmente horrible. Con estos pensamientos en mente, David miró a los miembros de su equipo y a Fatso y se sintió profundamente preocupado. Después de considerarlo un poco y mirar la noche oscura, David decidió descansar por la noche. Las operaciones nocturnas no eran una buena opción para su equipo y no sabían la ubicación exacta del Phantom Zombie, lo que los retrasaría aún más. En cambio, deberían ajustar su estado y prepararse para la verdadera batalla de mañana. Descansa esta noche y mañana comenzaremos a buscar el escondite del Phantom Zombie. Después de decir esto, David entró en una casa en ruina cercana. En ese momento, Duke habló de repente: David, entren todos primero. Encontraré un lugar para hacer mis necesidades. He estado nervioso todo el día y ahora me empieza a doler el estómago. Duke se cubrió el estómago con cierta vergüenza. Todos habían estado en un estado tenso todo el día, y no solo Duke, sino que otros también se sentían incómodos. David asintió. Ve rápido y vuelve pronto. Mantente a salvo. Después de darle instrucciones a Duke, David y los demás entraron a la casa. Encontraron un lugar relativamente limpio y se sentaron a descansar. Sin embargo, la idea del esquivo Phantom Zombie hizo que a los miembros del Amber Squad les resultara difícil conciliar el sueño. Siguieron mirando a su alrededor, temiendo cualquier situación repentina. Por el contrario, Fatso se sentó en el suelo y cerró los ojos, quedándose dormido rápidamente e incluso roncando. Esto hizo que los demás sacudieran la cabeza con ironía. Este tipo era realmente valiente, capaz de quedarse dormido tan fácilmente en un lugar así. David también cerró levemente los ojos, reflexionando sobre el plan para el día siguiente. En ese momento, Duke regresó del exterior después de terminar sus asuntos. David. David asintió y le indicó que se sentara y descansara. Al escuchar la voz de Duke, Fatso abrió ligeramente los ojos, lo miró y luego volvió a cerrarlos, aparentemente imperturbable.